Abre un poquito la persiana, Sebe, para que entre luz. Abre un poquito esa persiana. Un poquitico. Vamos pues. Bueno, buenos días a todos, buenas tardes, los que están en Europa. Bueno, hoy tenemos realmente un invitado de lujo, al pintor y al artista, al amigo Jaime Gili. Jaime es un caraqueño, nació en 1972, vive ya desde hace, no sé, 25, 30 años en Londres, donde, bueno, desempeña desde allá su obra artística, ¿no? Eh, bueno, con Jaime lo quise invitar porque acá en Caracas realizó una exposición conjuntamente en los espacios del Banco Mercantil, que los espacios del Banco Mercantil y su colección son una de las colecciones más importantes de arte venezolano después de las colecciones nacionales. Realmente es una colección sumamente completa que va desde cosas de arte colonial, pasando por cerámica, hasta llegar a artistas, digamos, conceptuales y contemporáneos, como puede ser Claudio Perna o, bueno, tantos otros, Sinfredo Chacón. Entonces, bueno, es una colección sumamente importante. En el año 2001, digamos por encargo de los curadores Taya Rivero y Emilio Narciso, bueno, se hizo esta exposición que se tituló Canónico y Contemporáneo, en el cual se hizo una selección de 7 artistas de pintura colonial venezolana, y Jaime se encargó un poco de, digamos, pintar los murales que iban a acompañar esas obras, ¿no? Esta imagen que ven acá es la portada del catálogo, que lo tengo en PDF, ahora se los paso, y bueno, ese catálogo es realmente un catálogo de un formato como de un periódico tabloide, y tiene los textos tanto de Emilio Narciso como de Taya Rivero, que fueron los curadores de esta exposición, ¿no? Yo les quiero leer 2 fragmentos que saqué de los textos de la exposición, y bueno, primero el texto de Taya Rivero. Bueno, le leo. Con el espíritu de libertad del arte de nuestros días, abordamos la exposición Canónico y Contemporáneo, 7 pintores, colección mercantil. Esta muestra es una indagación en las posibles relaciones de 2 polaridades aparentemente divergentes en la historia de la pintura venezolana. 2 realidades temporales coexistiendo en un mismo espacio expositivo, 2 puntos cruciales de la historia, manifiestos como brújula en un acontecer de una soledad llamada a comprender la importancia de sus logros y valores. Agrupa obras del pintor del Tocuyo, José Lorenzo Zurita, Francisco José Lerma y Villegas, Juan Pedro López y Lorenzo de Alvarado, como representantes de la pintura religiosa del periodo colonial venezolano, circunscritas en un mural de planos geométricos hecho por Jaime Gili, para todas las paredes de espacio mercantil. Ambas propuestas convergen en la disciplina artística de la pintura como discurso generador, materializado en el cuadro alegórico de Antonio Herrera Toro, La Pintura, quedando a nuestra disposición una gama de interpretaciones sujetas a los razonamientos propios de nuestra memoria colectiva. Ahora les leo el texto también un extracto del texto de Emilio Narciso, que dice: el sentido de lo contemporáneo debería distanciarse del presente para plasmar su inconformidad con su momento histórico. Según Giorgio Agamben, es verdaderamente contemporáneo quien no pertenece a su tiempo, quien no se somete a sus designios, sino que se separa de él para cuestionarlo, para alterarlo. Considero que con la instalación cruzada de Jaime Gili hemos realizado una operación similar.
separarnos de la interpretación tradicional de las obras que la integran para poner en cuestión los preceptos según los cuales se justifican y aportan otro significado. Las características arquitectónicas del espacio mercantil se han dislocado. La atmósfera posee reminiscencias del pasado o también de un tiempo por venir. Gili ha trabajado a distancia deconstruyendo los colores de esta selección de las obras coloniales y recomponiendo la escala a través de los planos de la sala. Entre comillas, es una cruzada en todo el sentido de la palabra. Dice, hasta contra los infieles. Quizás quiera implicar contra los conformes de su tiempo y para ello ha convertido al espacio mercantil en una lección de arte y pintura, estableciendo un vínculo directo e instantáneo con el visitante. Les voy a pasar algunas imágenes de la sala y le damos la palabra a Jaime, que tiene unos minuticos porque sale de viaje. Y tienen la instalación, las paredes del espacio mercantil dispuestas para la intervención que hizo Jaime con las pinturas de arte colonial venezolano. Quizá te voy a pedir que vuelvas para atrás en algunas, ¿ok? Dale, dale. Cuando esté hablando. Si quieres, arranca y me dices cuál te pongo. Sí. Bueno, para los que nos escuchan desde fuera, yo siempre explico que Venezuela no era un virreinato, sino que era más bien simplemente un puerto que nunca llegó a ser o sea, ni había previamente una gran civilización aquí, ni durante la colonia fue un lugar demasiado importante más allá de ser un puerto. Entonces, la pintura colonial, por ende, no es la misma que uno se puede encontrar, la misma historia, la misma riqueza que uno se puede encontrar en México o en Perú, o incluso en Bolivia. Obviamente Sucre con las minas de Potosí creó una gran riqueza y por tanto se crearon muchas escuelas durante la colonia. En Venezuela es mucho menor la cantidad, pero hay 2 o 3 pintores que destacaron y pintores que viajaban y venían de la península para acá y pues también, por más que sea, la iglesia no se paraba en tamaño, sino que su misión iba para toda la población, ¿no? Entonces, la colección que tiene de pintura colonial, la colección mercantil, no es enorme, por lo tanto, la gente que va a ver exposiciones ya como que habían visto esas imágenes en algún sitio o en catálogos, lo que sea. Yo lo entiendo como que querían hacer una exposición nuevamente de estas obras, pero darles como un twist, darles una nueva vuelta. Y Tahía es una extraordinaria curadora que tuvo la idea de que yo hiciera algo como, no sé, como para ellas, para estas pinturas. Y hablando de pintura. Entonces fue ideal que la idea mía, como estaba en la distancia, fuera agarrar colores. Yo le ponía a través de las imágenes de cada uno de los cuadros, yo saqué como 2 o 3 colores de cada uno, los que veía que podían ser más interesantes. Ellos me mandaban de vuelta cuál sería el equivalente, creo que usamos una carta de Pantone, y yo lo aprobaba o no, y entonces después distribuir con una cruz muy simple, por eso el título también es cruzada, por la cuestión religiosa y por la cuestión de la X en cada una de las paredes. Y entonces pues, elegí cada color en cada cuadrante. Es un juego bastante, si no contemporáneo, moderno de la pintura. Ponerse el pintor una serie de reglas y jugar con ellas sin romperlas. Y por eso también pues los curadores quedaron también satisfechos con esta idea. Había otras ideas previamente, pero esta fue la que más caló. Simplemente tomé cada pared y les expliqué cómo hacer la X, dónde quedara el centro ya más o menos lo sabía yo. La distribución de cada una de las pinturas después ellos
ellos sí la tuvieron que ajustar in situ. Hay algunas que están más altas, otras más bajas, otras más a la izquierda, más a la derecha. Yo no, eso no era problema para mí. Incluso algunas pues no corresponden exactamente con los colores. O sea, no es una cosa matemática que los colores de la pared tienen que tener la pintura de la cual se sacaron encima. Y como ven, hay paredes que quedaron sin nada, como las columnas que había en el medio y las paredes que eran muy pequeñas, pero se llenó todo el espacio. Esta exposición fue de las que la gente que fue recuerda más, porque por lo inusual de ver en un espacio así, que es bastante, el espacio mercantil es bastante un espacio de oficina, de banco, en una galería, en un espacio, digamos, contemporáneo así, pero la gente se sorprendía al ver eso adentro. Y sí, no sé, ¿qué más te recuerdas, Yuri, de la muestra? Sí, bueno, creo que lo has descrito muy bien, Jaime, porque, bueno, realmente yo no se los dije al principio, pero estos espacios del edificio Panamén eran, bueno, antiguas oficinas, ¿no? Era una agencia de banco muy grande y se dedicó un espacio para la exhibición de obras de arte, ¿no? Se adecuó, se quitaron paredes y este espacio se fue adecuando. Es un espacio de doble altura, ¿no? Lo cual favorece mucho la exhibición de obras. Y bueno, todo el espacio, ya no habían paredes blancas, pues, ¿no? Todo el espacio se pintó con los colores que seleccionó Jaime, como él dijo ahorita, y simplemente se insertaron sobre esos murales de Jaime las pinturas de arte colonial, religiosas, que bueno, en su mayoría son pinturas de formato grande, como esas dos que ven al fondo y la que está del lado derecho, ¿no? Las que están del lado izquierdo bastante más pequeñas, pero bueno, era una selección muy precisa porque, bueno, como dijo Jaime, es una colección representativa, pero, o sea, no es sumamente amplia, ¿no? Entonces tienen, digamos, pocas obras de arte colonial, pero realmente bastante importantes, ¿no? Yo no sé Sí. si Belén, que está allí, o Estevilis, María Teresa, si quieren hacer alguna pregunta. Esta es una exposición en el 2011, yo no sé si alguno de ustedes, María Teresa o Belén, si la visitaron. Pero bueno, aprovechen que está Jaime aquí para hacerle cualquier pregunta. Bueno, yo no la vi, me hubiera gustado verla, pero me parece súper interesante la mezcla del arte clásico con el cinético, porque es algo cinético, ¿no? Y viéndola así a distancia, bueno, los colores que usa Jaime son espectaculares y le da como mucha vida a la instalación, es más que una exposición, es como una mega instalación. Sí, Tahía consideró el mural como una pintura más, incluso como siempre que se muestran cosas aquí, son como parte de la colección, me compraron el mural, los planos, y después de allí lo hemos hecho en Panamá y lo hemos hecho en Miami. O sea que me dan el plano del espacio nuevamente y yo pues les digo, sí, X aquí, y es casi que, o sea, es de las exposiciones que más ha itinerado de las mías, sin embargo, siendo una de las más difíciles de ejecutar, porque no es solamente un cuadro que se mueve de un sitio a otro. Entonces fue muy chévere también de Tahía, porque aparte de ser curadora, pues era como intermediaria entre el banco y su colección y su dinero y el artista más joven, que en ese entonces yo era más joven que ahora, obviamente. Y sí, como para darle la rienda suelta, para darle el espacio y además comprarle la obra. Fue muy, muy importante para mí esa exposición. Jaime, ¿tú ves esto, digamos, como una instalación o tú ves esto como un mural? ¿Cómo lo definirías tú? Yo, ayer que hicimos la revisión de portafolios en la Galería Abra, que vi como de 10, 15 personas, algunos trajeron sus laptops y entonces a mí me interesa siempre ver cómo la gente ordena lo que hacen.
Hay gente absolutamente desordenada, de los que tienen 2000 emails sin leer en sus emails. El desktop, ¿sabes? Siempre que tienen 2000 emails sin leer, el desktop es un caos. Yo creo que el Mac además se presta para ese desorden. No sé, la gente con PC creo que son más ordenados. Me pareció notar ayer. Yo tengo una carpeta para murales que son pintados. De estos he hecho como a lo mejor 40, un número así. Lo único que tiene es que son murales en la pared directamente pintados con pintura, porque he hecho otros que tienen metal. A veces como soy tan ordenado, a veces como si hay alguno que tiene una placa de metal, no sé dónde ponerlo bien. Entonces tengo como trabajos de metal en otra sección, aunque tengan también pintura en la pared. Y aparte están las pinturas sobre tela o sobre madera. Sí, yo lo considero un mural y está en una carpeta separada y tiene como un código separado en mi trabajo. Ok, vale. Porque cabe decir que la mayoría de murales que he hecho, la mayoría de esos 40 son en espacios interiores. Obviamente algunos son en un espacio específico y no se pudieran trasladar a otro, pero este sí fue como hecho para poderse adaptar. Si me dan un espacio diferente, pues simplemente se dibuja la X y se hace. Ok. Sí, porque bueno, tienes varias intervenciones en edificios y digamos, en Sí. espacios exteriores que recuerdo haber visto en algún momento, ¿no? María Teresa, ¿quieres hacer alguna pregunta? Pues, pregunta como tal, no, pero sí me parece interesante cómo el espacio integra todas las obras con los colores de los murales. Siento que es una combinación un poco usual, pero es interesante, es novedoso. Vale, qué bueno. Hay una hoja que yo la tengo en mi página, no sé si tú la pusiste en el PDF, donde yo marco en cada pintura qué es cuál es el color que hay que sacar. No Ah, sé no, si pero podemos Yo creo que en abrir, mi página la tengo, si quieren ir a mi página y buscar ahí podemos canónico y abrir, contemporáneo. podemos abrir tu página. Porque también Emilio Narciso, él también era así como súper ordenado, entonces me mandaba todas las pinturas por separado y fue él el que se encargó de buscar después el color en la obra. Debe haber sido muy divertido también para los curadores. A ver, baja abajo el menú rojo, abajo en la cosita roja. Ajá. Ahí debe haber site specific, exacto. Ahí ya lo buscaron, estaba marcado en amarillo. Si pasas a la derecha, yo creo que alguna de las imágenes debe ser. Tengo imágenes distintas de las que tienes tú. Estas son como de Carlos Germán Rojas, de fotógrafos de periódicos, con gente. Pero también es chévere verlas, ¿no? Sí, porque se entiende un poco más también la proporción. Uh-huh. No, pues no la tengo, esa imagen. Aquí Ajá, ahí está. está, ¿ves? Ok. Sí. Ah, interesante, ¿no? Está. ¿Verdad? Qué bueno, esto no lo había visto. A ver, entonces, de aquí salen los colores que después van a las paredes con sus códigos de sus pantones y simplemente, bueno, se traza la cruz, la X en cada pared y se seleccionan los colores que van en cada uno de esos espacios. Muy bien. Fue genial para mí. Yo la única hoja así que hice, pues esta la hizo Emilio, la única hoja así muy, muy estructurada que hice fueron como unas instrucciones para los pintores para cómo lanzar las líneas y poner la cinta para hacer las X, para que no quedara ningún chorreado y quedaran todos súper limpias las líneas. Y bueno, y los colores, por más que los haya sacado de los cuadros, bueno, a mi parecer se ven como colores muy contemporáneos, no parecen colores clásicos, no parece que lo hubiera sacado de los cuadros, no sé si me explico. Yeah. Sí, eso siempre pasa al final, o sea, a menos que sea un pigmento así, un dorado con un azul, es la combinación también, ¿no? Quizá otras combinaciones hubieran dado cosas más clásicas, pero
ahí sí fue mi escogencia, que los colores siempre hay como uno que se sale, como un rojo o un azul claro, y los demás son como muy una paleta estándar que funciona bien por sí misma, ¿no? Podía haber escogido los marrones desde la segunda pintura, por ejemplo, y escogí los más contrastados de los que había. Claro. Sí, por Sí, bueno, eso yo creo que ahí está tu factura, ¿no? Porque Sí, siendo otro hubiera escogido colores como más claros o sepias, marrones, que son como colores más clásicos. Tú escogiste unos seguro. colores como más vivos, más llamativos y bueno, me parece arrechísimo. Mm, Gracias. Jaime, ¿qué Y este, podemos ver aquí? Perdón, continúa, Jaime. en la página. No, dale, baja el menú si quieres. Hay No unas sé. intervenciones en unos vidrios en un edificio que recuerdo haber visto. ¿Ese es cuál? A ver, Como en el interior de un edificio sobre unos vidrios. yo iría a la parte de la derecha donde pone A, B y C. Puedes agarrarte la C, por ejemplo, o la B. Ajá. Todo ese menú de la derecha, de grande y mediano, ahí están mezcladas varias intervenciones en espacio. Entonces, para esta clase yo creo que puede ser interesante esa sección. Okay. Buenísimo. Estos son casas privadas. Esta particularmente es en República Dominicana y es para un coleccionista para quien ya había hecho yo una obra en Caracas, pero cuando se construyó esta casa con varias cabañitas en República Dominicana, él quiso que yo lo hiciera en la cocina, porque la cocina es el único lugar donde toda la gente que se está quedando en las cabañas, que puede ser familia o puede ser amigos, se encuentran en un momento dado del día. Esta era la que le hice en Caracas, esta de acá, que es una obra que está hecha como en una pared muy alta, como de triple altura, donde entra la luz, pero muy estrecha. Es como un cubo de paralelepípedo de 4 o 5 metros por 4 o 5 metros. Entonces la obra solamente se ve si miras para arriba. Si estás abajo en el espacio de la cocina, pues no ves nada. Esta. Hace como 3 por 5 metros, una cosa así. ¿Esto fuiste tú mismo y lo pintaste o también? Sí, Sí. Sí, la pinté con Luis Salazar en unos andamios increíbles Okay. hace como 15 años. Y ese fue el primer mural que hice para la colección de Sagrario Pérez Soto, quien también en un momento dado vendió el apartamento y estaba muy triste. Y entonces me dijo, ¿qué podemos hacer? Yo lo tengo que pintar de blanco. Entonces eso es lo que pasa con los murales a veces también. Simplemente se pierden. Pero a ella le dije que me invitara a su casa nueva y yo le hacía uno nuevo adaptado al espacio. No tenía que ser necesariamente ni parecido ni igual a este. Y le hice una cosa completamente distinta en su casa en Costa Rica. Este es otro que es un pasillo bien interesante porque tiene una ventana arriba por donde se ve el Hotel Humboldt del Ávila del cielo. Una ventana hacia arriba. Es muy difícil de fotografiar porque es un pasillo, pero también ves esa ventana cuadrada, da para el Ávila. Es muy interesante ese espacio. Y es bastante poco... Este es el que le hice en sustitución del primero, del segundo que mostraste, del de Sagrario Pérez Soto. Este es interesante porque cambia, dependiendo del punto de vista, se convierte como en un pájaro, como de otra cosa, ¿no? En lugar de una estrella. Eso es. Ahí se rompe completamente la estrella y queda como una especie de fragmento de cristal o algo así. Bueno, Jaime, 9 y 8. Nada, muchísimas gracias, Jaime. Qué bueno poder coincidido acá. Bueno. Súper agradecido. Gracias a ustedes y pues continúen con su clase que se ve bien interesante. Gracias, Jaime. Gracias, Ale. encantada. Chao. Feliz viaje. Chao. Gracias. Chao. Bueno, gente, ¿qué tal? Bueno, me coincidí con Jaime la semana pasada y lo invité, o en esta semana, perdón, y bueno, gentilmente dijo que sí, que me podía ceder unos minutos porque
va saliendo de viaje. Nada, la clase de hoy terminamos un poco más temprano, pues tengo un compromiso que atender ahora alrededor de las 10, un poco antes de las 10, entonces me interesa saber, bueno, ¿quiénes de ustedes leyeron los dos textos que dejamos para la semana pasada? Les voy aquí a compartir pantalla un momento y bueno, ver qué podemos comentar a partir de estas dos entrevistas que le hacen a Paco Barragán con respecto a esta exposición El vértigo de la vida moderna en Domus Atrium en Salamanca, en España. No sé si algunos de los que están en España la vieron. Por aquí estaba José Antonio. Y bueno, no sé, ¿quién se atreve a comenzar algo sobre esta lectura de estos dos textos? Nadie, Bueno, no puede ser. la exposición de Jaime me recordó mucho al ejemplo de esa exposición del vértigo de la vida moderna, cuando él usó el verde lima en una de las pinturas. Para serte sincera, no conozco ninguno de los artistas. Okay. Bueno, él agarró, se apropió de la exposición de Marcel Duchamp con los hilos estos, ahorita no me recuerdo cómo se llama, y bueno, también se apropió de las exposiciones, de las curadurías de exposiciones impresionistas y expresionistas, creo que es la otra. El performance de los niños jugando pelota me pareció también genial. Y bueno, él hace una crítica directa al cubo blanco, que el cubo blanco le resta mucho a la obra. A ver, ¿qué más? ¿Tú coincides con eso, Belén? Oye, no sé, Yuri, yo me quedé pensando mucho, realmente desde ayer estoy pensando mucho porque, como él mismo dice, estamos como acostumbrados a toda esta tradición del cubo blanco. Entonces, cuando se sale del formato, como que cuando rompes con esos cánones, no sé, te pega un poco, ¿no? Sí coincido un poco porque realmente, bueno, lo que acabamos de ver con Jaime, de verdad me pareció espectacular. Aunque te voy a ser sincera, hay unos cuadritos que no me pegaban mucho ahí entre medio de dos colores, no sé, me pegó un poquito, a lo mejor visto en vivo hubiera sido otra cosa. Pero los que estaban como más en el centro o más en el medio del color, me encantó. Entonces, no sé, de verdad no sé si coincido o no coincido. Realmente la exposición en sí que él hizo con esos hilos atravesando las pinturas me encantó. Trato de ser más amplia y de hecho este curso me ha ampliado esto del arte contemporáneo, ¿no? Y sí puedo coincidir en algunas cosas, después de esta lectura más en la reflexión de que el cubo blanco, la pared blanca, le quita mucho a la pintura. eh, bueno, no sé, él habla también del kitsch curatorial, que es algo que se repite y se repite. No sé, ¿qué piensas tú de eso? Bueno, a ver, yo no comparto mucho la idea, a mí me gusta el cubo blanco, ¿no? Y les cuento por lo siguiente, ¿no? Y digamos, no es al azar que hayamos escogido o que yo quería tener esta discusión con ustedes y mostrarles la exposición de canónico y contemporáneo. Por dos cosas, porque vamos a comenzar a ver espacios que han sido reutilizados o convertidos o adaptados, que tenían otra función para adaptarse a salas expositivas, ¿no? No digamos específicas de arte contemporáneo, pero sí una adaptación de distintos espacios que tenían otro uso para convertirlos en salas expositivas. Entonces, claro, lo de que acabamos de ver de canónico y contemporáneo de Jaime Gili, esta es su obra, ¿no? Y si después se toman un poquito de tiempo de revisar su página web,
se van a dar cuenta cómo estas figuras geométricas, estos triángulos de Jaime se van transformando y se van combinando de distintas maneras, con distintos tonos, muchas veces sobre un fondo blanco, ¿no? Entonces, ¿qué me pasa aquí muchas veces? Aquí hay una intención que muy clara la tuvo Thaía Rivero y Emilio Narciso, ¿no? De combinar, y ellos han venido haciendo este ejercicio con otros artistas, que a partir de la colección del Banco Mercantil, los artistas propongan un cruce, un diálogo con su obra, ¿no? Entonces, esto, digamos, comienza de alguna manera aquí. Pero yo me he dado cuenta que cuando las paredes de una exposición no son blancas, muchas veces cuando sales de la exposición terminas recordando más esos detalles de color que decidió la museografía en conjunto con la curaduría que las mismas obras o el mismo concepto de la exposición, ¿no? Entonces yo ahí tengo una duda todavía y siento que sigue prevaleciendo para mí el cubo blanco, ¿no? Y el cubo blanco pensando en ese espacio que en una clase lo definimos como un espacio neutro, ¿ok? Aquí, por supuesto, hay una intención, esto es una obra de Jaime que quizás se simplificó aquí la hechura de esto y que fuese, ya que él no estaba en Caracas, que fuese fácil de ejecutar sin la supervisión directa de que él estuviese ahí y se trazaron estas X. Quizás si Jaime hubiese estado ahí, hubiesen sido distintos tipos de triángulos, ¿no? Esa es una pregunta que hemos debido hacérsela a Jaime, ¿no? Pero presumo yo que parte de la idea de simplificarlo, ¿no? Y entonces, ¿qué tal funcionaría? Les dejo ahí como esta reflexión. Brian Oderti es también un artista y este mural que está de fondo es obra de él, ¿no? Esto que ven aquí en la parte de arriba, lástima que no está en la foto completa porque yo quería que se leyera el título, pero funciona similar a la obra de Jaime, poder tener esto en una pared y sobre eso insertar algunas obras. Yo, por ejemplo, en la Galería de Arte Nacional, Belén, me he dado cuenta a veces que una obra emblemática como Miranda en la Carraca, en el edificio del actual Museo de Bellas Artes, donde funcionaba la GAM por muchos años, muchas veces Miranda en la Carraca se resaltó bajo un fondo de otro color. Recuerdo en algún momento un fondo verde, ¿no? Y estaba ella solita. Creo que en algún momento también Carolina Sanz lo hizo en el edificio nuevo, ¿no? Con la excepción de que en el edificio nuevo hay unas rejillas de ventilación de aire acondicionado que no favorecen, ¿no? Que yo siento que más bien interrumpen y molestan a la visión. Les estoy dando una referencia que muchos no conocen, pero es para caer en esto, ¿no? Yo siento que en algunos momentos, en algunas exposiciones, si utilizamos una pared para resaltar una obra, eso va a funcionar para darle importancia a esa obra. Pero pintar todas las paredes, yo siento que de algún color que se escoja, yo siento que muchas veces terminas recordando, la exposición tenía las salas pintadas de azul, de verde, de morado, ¿no? Y no recuerdas qué era lo que viste ahí. Entonces yo siento que la museografía no funcionó si tú sales de la sala de exposición y después no recuerdas qué viste, ¿no? No sé si con eso te respondo un poco. Bueno, de hecho, Brian Oderti en el libro lo dice que con Marcel Duchamp, que Marcel Duchamp comentaba que la gente, el público, se iba a recordar más de las cuerdas que de la exposición en sí. Exactamente, exactamente. Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, esta museografía no funcionó. José Antonio, ¿quieres agregar algo? ¿Leíste estos dos textos? Sí, aquí, ahora. El primero, el de Paco Barragán, el de la entrevista de Paco Barragán, con un poco más de detenimiento que el otro un poco más rápido porque no tuve mucho tiempo, pero sí que, al igual que Belén, más o menos había llegado a esas conclusiones y ahora también que estáis hablando también me surgen algunas preguntas, ¿no?
pero bueno, sobre el texto, que quizá los dos textos también llegan como a la misma conclusión, ¿no? De que Brian O'Doherty no sabe muy bien de dónde viene esto, ni quién lo inventó, ¿no? En las dos entrevistas se habla un poco, se llega a ese punto, ¿no? Y después eso, a raíz de lo que estáis hablando, entonces, y de la propuesta, ¿no? Y de los mismos textos, ¿no? Que también por el de Paco Barragán me refiero, deja el cubo blanco, ¿no? Como una cosa, también la pone como si fuera una cosa anticuada, ¿no? Como que no tendría por qué ser el espacio en el que se ponga o de la manera o la ideología predominante a la hora de la museología, tanto de poner las obras, ¿no? Como que eso vino bien durante un tiempo, durante tal, y ahora ya estamos en otro momento, ¿no? O deberíamos de estarlo, ¿no? Aunque se sigue chocando contra el muro, ¿no? Todo el mundo está en el mismo bando, ¿no? Y después, conforme lo que estabais hablando, entonces se me viene una pregunta, ¿no? Entonces la obra, por ejemplo, el site specific, la obra de land art, la obra que está en la calle, que está hecha, que el espacio forma parte del significado también. Se sale de ahí, ¿no? Se sale un poco del cubo blanco, ¿no? Se quiere escapar de eso, ¿no? Para utilizar también el espacio como un mensaje, ¿no? Porque también he leído, ¿no? En el texto decía, ¿no? Que el cubo blanco despolitiza, neutraliza la obra, y eso sí me daba que pensar, ¿no? A la vez que estaba leyendo el texto estaba diciendo, sí que es verdad que al final el arte contemporáneo tiene un sabor ahí de una cosa que es insípida, porque al final no se moja, ¿no? Parece que no se moja o que no toma parte. Y quizá no sea culpa del arte y sí de la forma en la que lo vemos o de la forma en la que se nos cuenta, ¿no? Como decía, ¿no? De que en un momento el curador tenía que ser un narrador, ¿no? Y ahora quizá no tenga que ser tan un narrador, porque intentan, quizás se nos cuentan las cosas como sin sabor, ¿no? Un poco, ¿no? Con ese fondo blanco, ¿no? Que no es blanco, ¿no? Tal, pero esas como impresiones, ¿no? Después de leer texto y preguntas. Sí, bueno, ahí has dado un punto, digamos que es más una respuesta curatorial. Ya te doy la palabra, Pamela, con la parte de despublicitación del arte, porque, bueno, sí, el arte contemporáneo trata unos temas que pueden ser álgidos, digamos, tensos, ¿no? Que muchas veces el artista como tal lo asoma, pero no necesariamente asume una postura política, ¿no? Digamos, si vamos al término de política, ya el hecho de uno ser un ciudadano, estás asumiendo una postura política, ¿no? Y no tanto política de gobierno, ¿no? Digámoslo de una manera, ¿no? Entonces, el artista trata cualquier problema de la contemporaneidad, y bueno, y lo simplifica en unos códigos, en unos símbolos, de manera de que lo pueda entender, pero es curatorialmente, es responsabilidad del curador darle un sentido a un conjunto de obras, ¿no? Y ahí también el curador debería asumir una postura política que también muchas veces la deja a la interpretación del visitante de la exposición, de las obras, ¿no? Al que va a leer las obras, ¿no? Bueno, ahí, digamos, Paco Rabanne se mete también con un tema de filosofía, ¿no? Que el curador también tiene que ser un filósofo, ¿no?
Y bueno, también él critica, para complementar un poco lo que dices tú, José Antonio, él critica un poco ese, digamos, ese aura sagrado que se le otorga a las obras de arte, ¿no? Que muchas veces no lo necesitan. Estas obras de Jaime Gili que acabamos de ver también están ahí en un punto intermedio entre una obra de arte contemporáneo y una obra de arte que es meramente decorativa, ¿no? Y también dependiendo del lugar donde ésta se instale, ¿no? Entonces, bueno, está esa aura, él habla ahí de esa aura de objeto sagrado, ¿no? Que se aborda de alguna forma de manera trillada y de manera repetitiva dentro del arte contemporáneo, ¿no? Pamela, ¿ibas a aportar algo? Sí, bueno, esta lectura a mí me dejó muchas opiniones encontradas porque personalmente a mí sí me fastidia un poco la cuestión de que sea tan regular el cubo blanco, que todas las galerías están pintadas de blanco y los montajes tienen o sea, yo entiendo que esto no es algo al azar, pero a mí como espectador me gusta muchísimo cuando la museografía contextualiza más la obra de arte. Por ejemplo, yo creo que si yo hubiese visto la obra de Jaime en esta exposición que acaba de comentar, yo en particular si hubiese recordado las obras y me hubiese, o sea, haber visto sus murales me hubiese ayudado a recordar mejor las mismas obras que vi. Y bueno, eso, o sea, me parece que depende mucho de lo que se quiera decir, en verdad. Pero a veces sí, en verdad sí concuerdo con que el blanco y por lo menos las exposiciones que son, él habla en una parte de la entrevista, de cuando se expone en una sola hilera, eso a mí me parece honestamente muy aburrido. Pero bueno, depende muchísimo del relato, solo que yo disfruto más cuando la museografía contextualiza más el contenido de las obras. Eso. Gracias, Pamela. Sí, realmente Barragán da en un punto ahí dos cosas que yo siento que son clave. Bueno, realmente no sabemos de dónde viene eso, ¿no? Y no se le puede, digamos, atribuir a Oderti, ¿no? Tampoco, pero, o no se le puede atribuir a Oderti la autoría del concepto del cubo blanco, pues, ¿no? Pero también sí, quizás nos hemos acostumbrado de que, bueno, de que todo tiene que ser blanco, ¿no? Yo ahí, esto es una opinión muy personal de cuando me ha tocado hacer museografías y bueno, que no siempre tenemos la posibilidad de utilizar colores, pero cuando ha habido la posibilidad, yo he decidido pintar alguna pared en particular pensando en una obra que pueda ir ahí en esa pared, sea por importancia, sea por formato, sea por circulación de cómo, digamos, se desenvuelve el público que entra a la sala, cuál es, digamos, el sentido por el cual camina, pues, ¿no? Entonces, poner un punto de color yo creo que es acertado, ¿no? Pero que eso sea el motivo de la exposición, yo ahí, oye, es delicado, ¿no? Hay que saberlo manejar muy bien. Muchas veces en exposiciones de fotografía y por ejemplo la Sala Mafre en España, de la colección Mafre, muchas veces ha utilizado como un gris medio para las exposiciones de fotografía. La Sala Mafre sobre todo se hacen exposiciones de fotografía y han utilizado un gris número 5, lo cual para fotografía blanco y negro yo siento que va perfecto, ¿no? Además esto también permite hacer una sala que esto termina creando una atmósfera en las exposiciones, ¿no? Al tener un color y un color como el gris, un color oscuro que va a absorber la luz, termina creando otras sensaciones dentro de la sala, ¿no? El blanco permite también tener una luz un poco más pareja, una sala que va a ser más iluminada porque la luz va a rebotar por todos lados. El gris va a absorber la luz, entonces termina siendo la iluminación sumamente puntual a las obras o las fotografías, en este caso, que se están exhibiendo, ¿no? Entonces, ahí hay otro elemento de la iluminación con el cual, digamos, junto con el color, se puede jugar para crear esa atmósfera particular, ¿no?
María Teresa, ¿quieres participar? Yo creo que Davis. estoy de acuerdo con usted en que el cubo blanco no, o sea, me parece que es lo más acertado, pero sí es bueno que en algunas obras se busque resaltar, por lo menos en la fotografía, siento que si es blanco y negro, como usted dice, se pierde un poco si la pared es blanca. Por lo menos ahí tomando un ejemplo, la exposición de Jaime, me parece que está muy bien, pero por lo menos en las paredes que son más largas, que la X no llega al centro de la obra, ahí sí distrae un poco, por lo menos para mí. Y le quita un poquito el protagonismo a la obra. Creo que más bien nos unifica y vuelve a toda la sala la obra. O sea, parece más una instalación que un trabajo de museografía. O sea, Sí. siento que, exacto, no te quedas con la obra, sino te quedas con la pared, con el mural. Sí, por eso le preguntaba a Jaime que si él lo sentía como una instalación o era simplemente un mural, ¿no? Y fíjense que él lo ve como un mural, tú haces referencia sobre todo a esta pared más larga, que porque no la obra no está, digamos, aquí donde se cruza la X, como en los casos de estas otras dos, ¿no? Bueno, realmente él lo aclaró ahí, eso no fue decisión de él, ¿no? De dónde, a qué altura, en dónde iban las obras, ¿no? Eso se lo dejó un poco a la curaduría de la exposición. Pero bueno, sí, es un punto allí interesante a tener presente, ¿no? Oye, les quería leer una parte del texto de Barragán, pero se me perdió. A ver, un segundito también para complementar una idea que se dijo ahorita. Bueno, no lo consigo, ¿no? Pero bueno, en todo caso, sí, adelante. Discúlpame. Una cosa que se me ha quedado antes en el aire que me hice como pregunta también cuando hablaba de la historia de la museología, ¿no? De la museografía, de dónde venía, ¿no? De las galerías, del coleccionismo, de los diferentes tipos de coleccionismo, tal. También me dio que pensar en la otra parte, en que tiene que ver también el espacio del cubo blanco con cómo son los talleres de los artistas, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando se tiene en cuenta la luz con la que se ha hecho la obra o con qué luz se va a visualizar después la obra a la hora de exponerse, ¿no? Cuando se pinta. También medio que pensar en estos grandes talleres, ¿no? Como Warhol y estos sitios, naves industriales y cosas así, como cambian también los talleres de los artistas desde los clásicos, ¿no? A lo que puede ser ahora, ¿no? Que ahora mismo puede ser un taller, un despachito con tu ordenador y poco más, ¿no? O tu móvil, ¿no? Directamente, o no sé, que también cómo influye eso en la forma de cómo se expone la obra ahora mismo, ¿no? Y cómo podría cambiar, ¿no? Por cómo pensar otra cosa diferente. Bueno, eso está muy bien, José Antonio, porque fíjense que cuando vimos la semana pasada el Guggenheim de Nueva York, una de las ideas de Fran Luray, con esas paredes en diagonal, ¿no? que hacían como una suerte de sinfín al fondo, bueno, tuvieron después un problema al momento de disponer las obras, que sobre todo las bidimensionales que fuesen ahí, seguramente por una escultura queda muy bien ese fondo que simula ser como una curva, ¿no? Pero para las obras bidimensionales tenían que estar colgadas y de alguna otra forma no quedaban totalmente, digamos, rectas a la pared, sino que tenían una pequeña inclinación
porque la idea de Frank Lloyd Wright era simular el ejercicio del caballete, ¿no? Que quedaban con alguna inclinación, ¿no? Hay exposiciones donde se ha tratado de recrear los talleres o los espacios de trabajo de los artistas. Bueno, yo he visto algunas acá en Venezuela que han sido exitosas, pero hay otras que quizás no tanto, ¿no? Pero bueno, eso es un ejercicio interesante, ¿no? Ver cómo funcionaría, cómo están esas paredes de un taller de un artista, y sobre todo en el caso, como tú dices, de esos lofts neoyorquinos que suelen ser sumamente amplios, ¿no? Y sin paredes, simplemente con columnas, ¿no? A diferencia de que si te vas a un taller de un artista, digamos, más pequeño, bueno, ¿cómo pueden estar esas paredes abarrotadas de cosas, ¿no? Porque el artista termina ensuciándolas, termina colgando cosas, seguramente hay un sofá donde eventualmente descansar, o una biblioteca llena de libros, ¿no? Y también un gavetero lleno de pinceles, de pinturas, ¿no? O si es un artista que trabaja las artes gráficas, está la prensa ahí, pero también está la mancha de esa tinta, ¿no? Bueno, eso podría ser algo, sin duda, que replantearse en función del cubo blanco, ¿no? Y bueno, eso evidentemente sí, yo coincido, y es una gran costumbre, digamos, de las salas expositivas, tenerlas todo de blanco. Puede haber también algo ahí de comodidad, en el sentido de que simplemente tapas sobre un mismo blanco, ¿no? O de rapidez entre una exposición y otra, ¿no? Mientras que al pintar de un color tienes que dar más manos de pintura para poder tapar después ese color, ¿no? Puede haber algo de eso también, pero eso es ya una especulación mía aquí. Estivalis tiene aquí un comentario, dice: creo que dependiendo del mensaje que se quiera dar, está bueno combinar el cubo blanco con lo inmersivo que propone Paco Barragán. También siento que depende mucho del ojo del espectador, así como aquí están saliendo diferentes opiniones. Vale, gracias. Me encanta que intervengas, aunque sea que nos escribas. Entiendo que no tienes micrófono, pero muy bien. Nada, bueno, él termina, digamos, viendo el texto de Brian O'Doherty como un problema, ¿no? Y un cúmulo de suposiciones, dice él, ¿no? Que él va suponiendo, y él pone, digamos, varios momentos en la historia del arte, los impresionistas, el dadaísmo, los surrealistas, los cubistas, ¿no? Y él va, y que bueno, esas suposiciones más bien dice algo así como que llegan a rozar lo poético, y que no, digamos, es un mero aporte de datos, ¿no? Y sí, evidentemente el libro de O'Doherty tiene una cantidad de datos que a mí me parecen muy interesantes, porque, bueno, comienza a juntar y a vincular, a mi parecer, distintas épocas, ¿no? Y comienza a enlazarlas, porque siempre va a haber una influencia de algo del pasado, y no todo necesariamente se está inventando, ¿no? Entonces, bueno, él de alguna forma ahí lo documenta, ¿no? Lo va reseñando en función a aportarle a su discurso, en función a justificar su discurso con respecto al cubo blanco como una estrategia metodológica, ¿ok? Entonces, bueno, mira, son las, a ver, 9:38 de Caracas. ¿Alguien tiene alguna otra cosa que señalar? A ver, por aquí queda Belén, María Teresa, Pamela. Bueno, nada, vamos a dejarlo por hoy hasta acá. Nos volvemos a ver la próxima semana. La próxima semana sí comenzamos puntuales a las 8:30. Tenemos una clase un poquito más larga, donde, bueno, vamos a comenzar a ver estos espacios que les he comentado, que de alguna otra forma han sido
modificados en su función para convertirlos en espacios de arte contemporáneo. Vamos a ver unos ejemplos de un par de cárceles, unas basílicas, bueno, el Tate Modern de Londres, por supuesto, es un gran ejemplo, una antigua central hidroeléctrica, el Museo d'Orsay en París también, una antigua estación ferroviaria, pero además que se hizo para un momento muy preciso una feria internacional y bueno, terminó quedando así. Y la sala Alcalá 31 de Madrid, que es también un antiguo espacio de banco, igual al del Banco Mercantil. Vamos a ver otros ejemplos, digamos, del espacio mercantil con las paredes pintadas de blanco, ¿no? Con un par de propuestas de dos artistas venezolanos, cómo se combinó ese ejercicio de trabajar con la colección del Banco Mercantil y combinarlo con una propuesta, digamos, autoral, ¿no? Nada, me gustaría si la semana que viene tienen algún adelanto, alguna duda, también con respecto a sus trabajos finales, la pudiésemos comentar sin problema. Y también les quisiera pedir, nuestra última clase es el día 12, o sea, nos queda, perdón, la última clase es la semana que viene. Sí, la última clase es la semana que viene. Bueno, para la última clase, quisiera un poco que también me evaluaran ustedes a mí. Como lo quieran hacer, me lo pueden decir, me lo pueden escribir de manera anónima, se ponen de acuerdo, hacen un formulario de Google y me lo mandan. Pero de alguna forma quisiera tener el feedback de qué les ha parecido las clases, pero un poco también para yo evaluar qué otras cosas pudiese aportarles o qué cosas son sumamente fastidiosas y más bien no deberían estar en esta clase, ¿no? Yo sé que las primeras clases de cómo se han ido formando las colecciones puede ser muy pesada, están bien muchos datos, yo trato de poner los ejemplos, pero bueno, son unas clases con demasiados datos, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría en algún momento que de alguna forma me dieran su opinión por escrito, me lo dijeran acá que intervengan o bueno, ya veremos de qué manera. ¿Okay? Entonces, bueno, por hoy lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias. Nos volvemos a ver entonces el viernes que viene para la última clase. Vale, que estén bien. Gracias, Vale, Yuri. muchas gracias. Feliz fin para Gracias. todos. Igual. Chau. Feliz fin de semana. Chao. ¿No?